En la última clase vimos cómo para generar potenciales de acción necesitamos propiedades activas, es decir, canales que abren y cierran dependiendo del voltaje que sienten. Es decir, este Vm en la membrana está cambiando y esos cambios son detectados en este diagramita por canales de sodio, potasio y abren y cierran para aumentar o disminuir la permeabilidad de la membrana al paso de estos iones y con eso generar la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización que vimos que son importantes para que se genere un potencial de acción, o son los pasos con los que se genera un potencial de acción. Entonces, eh, aquí en la pantalla ven el circuito eléctrico equivalente de una membrana de ese tipo isopotencial. Aquí fíjense, vamos a empezar con el caso isopotencial, ¿no? Es decir, una célula pequeña como la que vimos al principio, en donde podemos asumir que el potencial de membrana en la célula cambia instantáneamente en toda la membrana, en toda su superficie. Entonces no hay una propagación como vimos en las células alargadas, en la neurona pasiva, en el axón pasivo. Eh, entonces, si se fijan, ahora el circuito eléctrico tiene la capacitancia de membrana que representa la separación de cargas por la membrana celular. Tenemos los canales pasivos o de fuga que, si se fijan, siempre están abiertos y por eso eh, están representados aquí con una resistencia nada más, ¿no? A diferencia del sodio y potasio, si se fijan aquí tenemos resistencias variables porque esa resistencia va a variar dependiendo precisamente de Vm, de cómo cambia el potencial de membrana. Entonces, si yo tengo que Vm cambia en el tiempo y genera un potencial de acción, por ejemplo, aquí está el potencial de reposo, aquí despolarizó, aquí repolarizó, aquí hiperpolarizó, lo que vimos la clase pasada. Entonces, estos canales de sodio y potasio van a abrir y cerrar o aumentar su probabilidad de apertura o de cierre dependiendo de en qué punto del potencial de acción nos encontremos. Eh, bueno, y acá arriba tenemos representados los eh, potenciales de equilibrio de los canales de fuga, de los canales de sodio, los canales de potasio, que recuerden que le dan forma a la fuerza impulsora. La fuerza impulsora es Bm menos, aquí están en términos de E, pues en la clase pasada lo puse como Bk o Bna, pero bueno, aquí lo representé como Ek, como Na y como L, pero la diferencia entre el potencial de membrana y ese potencial de equilibrio dan lugar a la fuerza impulsora, que entonces, dependiendo de la conductancia de la membrana, a, al paso de cierto ion, pues van a formar la corriente o las diferentes corrientes. Entonces aquí tenemos tres corrientes. Una corriente de fuga, una corriente de sodio y una corriente de potasio. ¿A qué va a ser igual esta corriente? A la conductancia de los canales de fuga por la fuerza impulsora, que es Bm menos El, siguiendo este esquemita de aquí. La corriente de sodio va a ser igual, nada más cambiando los términos correspondientes. Aquí va a ser Gk Bm menos Ek. Entonces, aquí es importante mencionar varias cosas. La primera es que esta es constante, Gl es constante porque siempre están abiertos, ¿no? Entonces, recuerden que la conductancia es el inverso de la resistencia, entonces
La resistencia al paso de iones por los canales de fuga es constante, entonces la conductancia no cambia. Pero aquí este esquema lo que nos dice es que tanto la conductancia de los canales de potasio como los del sodio cambian o cambian dependiendo del voltaje. Entonces esta conductancia GNA y GK es variable. Déjenme borrar para... Es variable. Entonces, ¿qué cosas están incluidas aquí? Aunque en el modelo que vamos a implementar más adelante no lo veremos, pero es importante que ustedes entiendan cómo se está modelando eso. Entonces, fíjense, voy a dibujar aquí el canal de sodio, los canales de sodio. Que está incrustado en la membrana. Aquí está el canal de sodio, que, bueno, también es importante decir que representa una población de canales de sodio, es decir, la célula en realidad tiene muchos canales de sodio que estoy aquí dibujando como los puntos rojos en la membrana de esta célula hipotética. Pero en el esquema, pues la suma de todos esos canales se representa como la conductancia, es decir, cuando todos estos canales que tiene la célula, en este caso de sodio, están abiertos, la conductancia total es GNA. A eso se le llama conductancia macroscópica. A la conductancia, o sea, la suma de todos es macroscópica. A la conductancia de uno solo se denota normalmente así y es una conductancia microscópica porque es de un solo canal. Entonces, aquí como estamos hablando del comportamiento de la célula completa, lo que vamos a tomar en cuenta es la conductancia de todos los canales de sodio que tiene esa célula, y lo mismo aplica para el potasio. Va a ser la conductancia macroscópica que tiene la célula por todos los canales de potasio que tiene en su membrana. Bueno, entonces, aclarado esto, esas conductancias que están viendo en las ecuaciones que puse en la parte superior derecha de la pantalla representan la conductancia a través de todos los canales. Y aquí cómo es que esa población de canales varía o puede variar su resistencia al paso de iones a través de esos canales. Imagínense que esto tiene compuertas. Aquí voy a dibujar dos compuertas a las que yo voy a llamar, no sé, M y H. Entonces los voy a poner en negro mejor. Entonces M y H van a depender del voltaje, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ciertos voltajes estas están cerradas y yo cambio el voltaje y de repente la compuerta M se abre, y cuando la compuerta H también se abre, pues puede pasar iones a través del canal. Puede darse el caso de que se abra una pero la otra permanezca cerrado, entonces no hay paso, o el otro escenario, ¿no? Que que H esté abierto y M esté cerrado. Pero bueno, el punto es que si recuerdan la clase de canales iónicos, pues estas son proteínas incrustadas. Esa proteína tiene alguna región que detecta los cambios en el voltaje, genera cambios conformacionales que esquemáticamente aquí estoy representando como apertura y cierre de compuertas. Y pues obviamente, por ejemplo, aquí disminuyó la resistencia, en este caso que estoy señalando con amarillo. Aquí disminuyó la resistencia al flujo de iones porque pues los deja pasar, ¿no? Entonces la resistencia disminuyó
si fueran los canales de sodio, ¿no? Aquí volvió a aumentar porque se cerró una compuerta. Entonces, esto a nivel de un solo canal, pero imagínense si la célula tiene cientos o miles y cada uno de esos cientos o miles de canales están abriendo y cerrando sus diferentes compuertas, entonces de esa manera eh, están cambiando la permeabilidad al sodio o al potasio según la población de canales que quieran considerar y bueno, eso porque están abriendo y cerrando sus compuertas y cambiando la resistencia, que bueno, en estas ecuaciones las he puesto como conductancias, ¿no? Nada más por si no lo recuerdan, la conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces por eso hablo indistintamente de conductancia y resistencia, porque al cambiar la resistencia estoy cambiando la conductancia y viceversa. Entonces por eso tenemos que en el circuito eléctrico equivalente eh, ahora tenemos resistores variables, porque estos canales tienen esa estructura en su proteína que les permite cambiar su conformación y permitir o no el paso de iones a través de la membrana. Eh, bueno, más adelante seguiremos explorando con mayor detalle esto, pero por ahora lo que me interesa es pasar a la implementación en Neuron. Entonces voy a abrir Neuron a iniciar una implementación muy simple, porque esto es un modelo clásico de la electrofisiología, de las neurociencias. Entonces Neuron ya tiene mucho de esto incorporado. Cuando no lo tiene tenemos que diseñar nosotros la célula y los canales desde el principio, pero en este caso ya lo tiene. Entonces va a ser un modelo relativamente simple y rápido de hacer. Como siempre, voy a crear mi célula en el constructor de células o Cell Builder. Es una célula isopotencial que aquí pues Neuron por default, de manera predeterminada, le da el nombre de Soma. Lo podemos cambiar, pero lo vamos a dejar así. La geometría la vamos a dejar también con el tamaño que Neuron tiene predeterminado, porque en este caso no influye mucho para los propósitos que tenemos. En la parte biofísica, ahora sí hay un cambio, que es activar el mecanismo HH. Esto es Hodgkin y Huxley. Hodgkin y Huxley es el nombre que lleva un modelo derivado de este circuito eléctrico equivalente que están viendo en el esquema a la izquierda de la pantalla. Lo que significa Hodgkin y Huxley nada más rápidamente, lo que significa Hodgkin y Huxley quienes son considerados, por cierto, padres de la electrofisiología moderna, de las neurociencias también. Si ustedes analizan este circuito, van a llegar a una ecuación de este tipo. El cambio del voltaje en el tiempo es igual a menos 1 entre la capacitancia en la membrana de la célula por la suma de las corrientes macroscópicas, es decir, INA más IK más I de fuga. Más I de fuga. Bueno, aquí podríamos meter también la corriente aplicada. Entonces, nada más a grandes rasgos, más adelante lo veremos de manera más precisa y más detallada este modelo, porque es muy importante. Pero aquí lo que dice es cómo va a cambiar el potencial de membrana de esa célula en el tiempo, que recuerden que es lo que queremos ver, ¿no? Si yo quiero ver potenciales de acción, pues necesito ver los cambios del potencial de membrana en el tiempo. Entonces justo esta ecuación diferencial, si yo la resuelvo, me va a dar el cambio del potencial de membrana en el tiempo,
que es lo que significa este término de aquí. ¿De qué va a depender cómo cambia el potencial de membrana en el tiempo? Pues primero del tamaño de la célula. Recuerden que la capacitancia es una medida indirecta del tamaño de la célula. Entonces, a mayor capacitancia, una célula más grande; a menor capacitancia, una célula más pequeña. Y cómo cambia ese potencial de membrana, pues va a depender también de cómo cambian las corrientes macroscópicas, es decir, cómo abren y cierran los canales que tiene. En este caso, los que abren y cierran son los de sodio y potasio, como ya vimos hace ratito. Los canales de fuga siempre están abiertos, y si inyectamos o no una corriente a la célula, pues también va a generar cambios, ¿no? Porque yo estoy inyectando corriente que puede despolarizar, hiperpolarizar o lo que sea, y eso pues se va reflejado en cambios en el potencial de membrana de esa célula. Entonces, este modelo Hodgkin y Huxley lo que significa es una célula de ese tipo. Hodgkin y Huxley son los apellidos de los que propusieron este modelo, entonces es muy conocido y lo vamos a implementar. Entonces, cuando agregamos en la pestaña de biofísica a nuestra célula el componente HH, estamos en la práctica añadiendo estas tres poblaciones de canales. Fíjense, aquí, bueno, yo puedo activar la capacitancia de membrana, aunque la célula pues siempre tiene una capacitancia, entonces por eso no la voy a mover, la activo para que vean que la tiene. Entonces ya tiene este componente CM, HH. Lo que hice, fíjense, aquí está HH y CM seleccionado. Lo que hice fue quitar Specify Strategy, y ahora tengo la conductancia de los canales de sodio GNA, que es la conductancia macroscópica de la población de canales de sodio. Lo mismo para la población de canales de potasio, lo mismo para la población de canales de fuga, y este es el potencial de equilibrio de los canales de fuga. No aparece aquí el potencial de equilibrio de los canales de sodio y potasio porque Neuron los tiene incluidos. Entonces, en este caso voy a utilizarlo de esta manera. Pero bueno, ¿qué significaría, por ejemplo, cambiar GNA en este caso? Significa que yo tengo una menor, por ejemplo, si lo disminuyo, tendría una menor densidad de canales en la célula. Eso quiere decir que tengo menos canales, entonces la conductancia máxima va a ser menor, ¿no? Porque yo tengo un menor número de canales que puede dejar pasar sodio. Y lo mismo para el potasio, para los canales de fuga. Si yo disminuyo sus conductancias, estoy teniendo una menor densidad de canales. Y el aumento pues es el caso contrario, ¿no? Yo tengo más canales de sodio, más canales de potasio, más canales de fuga. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Entonces, en este momento ya tenemos una célula que, imagínense, en el esquema pues es la membrana de la célula. Al momento de que yo en biofísica agregué el componente HH, pues agregué en la práctica estos tres poblaciones de canales con sus respectivos potenciales de equilibrio, y ya por dentro pues se calculará la fuerza impulsora. No olviden activar la casilla Continuous Create para que todo se vea reflejado en el modelo. Entonces ya tengo esta parte, pero no tengo el electrodo de estimulación para inyectarle corriente. Eso se agrega, como ya saben ustedes, en procesos puntuales, manejador de procesos puntuales. Lo voy a poner por acá. Tengo que seleccionar qué tipo de proceso puntual. Es un pulsito de corriente que yo le quiero inyectar a la célula. Voy a dar un retraso de 1 milisegundo con una duración de 1 milisegundo, y voy a empezar con una amplitud pequeña, 0.01 nanoamperes.
como quiero ver la respuesta de voltaje de la célula y el pulso de corriente que estoy inyectando, voy a generar dos gráficas. Una, si se fijan, di gráfica voltage axis y la otra gráfica current axis. Y ahora necesito definir qué quiero ver. En la de corriente, lo que hice fue en el recuadro de opciones puse plot what. En show quiero ver objetos. Mi objeto es eClamp, que es mi electrodo número 0. Y quiero ver la corriente que por ese electrodo se inyecta a la célula. Voy a hacer las dos ventanas del mismo tamaño. En la gráfica del voltaje automáticamente aparece el voltaje en la coordenada 0.5, que es en el punto medio de mi célula, entonces lo voy a dejar así. ¿Qué más me falta? Me falta mi control de simulación. Voy a ponerlo aquí abajo. Tengo una simulación de 5 milisegundos, un potencial de reposo de la célula de menos 65 milivolts. Yo creo que está bien. Le di iniciar a mi simulación, init and run. Fíjense que en el pulso de corriente no se ve nada porque está muy pequeño el pulso, pero si le dan clic en el recuadro de opciones de la gráfica, ponen view y después seleccionan view igual a plot, se rescala automáticamente. Entonces ahí tengo mi pulsito de 0.01 nanoamperes, que fue lo que yo definí aquí en la ventana del electrodo, pero no se ve mayor cambio en mi voltaje. Fíjense que arranca en menos 65 y prácticamente se mantiene ahí. Voy a aumentar 0.02 init and run. Voy a volver a escalar, nada, 0.03 init and run, nada. Voy a empezar a dar pasos más grandes, a ver si logro, nada. Voy a dar 1. Fíjense, ahorita rescalé la gráfica del voltaje y estoy viendo cambios muy pequeños, ¿no? O sea, cuando doy el pulso de estimulación hay una despolarización pequeña de menos 65, pero a menos 64.45, lo que quiere decir que el estímulo está siendo muy pequeño. Voy a dar mejor un pulso de 5. Ahí estoy viendo algo diferente. View igual a plot 10, por ejemplo. Estoy rescalando ambas gráficas porque no se ve mucho. Voy a sincronizar las dos en cuanto a la escala, nada más para ver qué está pasando. Voy a dar 15. Ahí pasó algo interesante, ¿no? Entonces estuve aumentando la amplitud del pulso, que es lo que estábamos buscando, que se generara un potencial de acción. Voy a aumentar un poco el tiempo total de simulación a 10 milisegundos. Voy a volver a ejecutar mi simulación para poder ver completito el potencial de acción que se generó. Quiero cambiar el color, bueno, el grosor, mejor dicho. Voy a poner más oscuro y voy a mantener las líneas
para hacer simulaciones. Voy a también cambiar el color del pulso, nada más para que se vea lo que está pasando. Ahorita les explico por qué. Color, bueno, si le doy así es más fácil. Nada más para que se vea que empieza en 0, después se inyecta corriente por 1 milisegundo y después regresa a 0. Creo que ahí queda más claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjense que cuando inyecto corriente hay una pequeña despolarización. Voy a abrir un poquito esto. Aquí estoy dando el pulso en 1 milisegundo. Esa corriente está despolarizando lentamente porque pasa del potencial de reposo a valores menos negativos. Entonces esto es despolarización. Cuando yo estuve dando pulsos más pequeños, ¿no? Pero nada más se generaba un cambio y no se generaba el potencial de acción. Eso quiere decir que no estábamos inyectando corriente para que esta célula llegara al potencial umbral en el que se genera toda la cascada de apertura de canales que permiten que se despolarice incluso a valores positivos y se genera el evento todo o nada, que es el potencial de acción. Recuerden que una vez pasado el umbral, que por aquí me da la impresión que está como en, bueno, ahorita vemos en dónde está, pero debe estar cerca de menos 40 y tantos milivolts. Es decir, necesitamos inyectar corriente suficiente para que el potencial de membrana llegue a ese valor y de ahí se va a generar sí o sí el potencial de acción. Ya después tenemos la repolarización y acá tenemos la hiperpolarización. Si se fijan, está muy por debajo del potencial de reposo al que iniciamos la simulación. Entonces estamos haciendo una reproducción de lo que vimos la clase pasada, que es cómo se genera el potencial de acción y que es pues lo más fundamental para la actividad eléctrica en el sistema nervioso. Entonces vamos a experimentar un poco con este modelo. Voy a tratar de encontrar el umbral, por ejemplo 10. Se tienen que mantener las líneas. Fíjense, ahí en 10 voy a cambiarle el color. Voy a cambiarle el color a verde. A este. Ese fue el de 10. El verde es el de 10. Voy a dar 12. En 12 ya se logró. Color. El de 12 lo voy a poner en rojo. Voy a poner 11 entonces. Voy a ejecutar. También se logró. Voy a ponerlo en amarillo. 10.5. 10.5 ya no se logró. Entonces, aproximadamente necesitamos inyectar 11. No quiero equivocarme de línea. Bueno, más o menos. Necesitamos inyectar 11 nanoamperes, o sea que el pulsito de corriente sea de 11 nanoamperes para llevar a la célula potencial umbral al que se va a generar el potencial de acción. Aquí cambié nada más para poder explicar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, yo doy 10.5, despolarizo un poco,
no se genera potencial de acción y regresa el potencial de reposo, que son estas curvas cafés que ven aquí abajo. Si yo doy 11, sí se genera, pero si se fijan tarda más en generarse. Eso es porque el cambio en el voltaje es más lento, entonces está alcanzando el umbral mucho más tarde en el tiempo, pero se genera conforme yo inyecto más corriente. Por ejemplo, el amarillo me parece que es de 11, el rojo es de 12 si no me equivoco, el verde es de 15 nanoamperes, la amplitud del pulso de corriente. Cada vez pues estoy haciendo que la membrana llegue a su umbral más rápido, ¿no? Pero al final, independientemente de si yo inyecto 11 o 15, pues cuando se genera el potencial de acción aproximadamente tiene la misma amplitud, lo que quiere decir que es un evento todo o nada. Cada que cruzo ese umbral se va a generar y va a llegar más o menos a la misma amplitud. Ya después tenemos la misma despolarización, repolarización, hiperpolarización, bueno, aproximadamente. Entonces vamos a ver cuál es aprox el potencial umbral. Yo quiero creer que es como por aquí, que es menos 56. O sea, tengo un potencial de reposo de menos 65 aproximadamente milivolts. Si yo inyecto la suficiente corriente para que llegue a menos 56 o algo así, se genera, porque en los trazos de aquí abajo estoy llegando a menos 59, entonces me estoy quedando corto por aproximadamente 3 milivolts y por eso no está generando el potencial de acción. Bueno, entonces esta es la implementación más básica del modelo de Hodgkin y Huxley, es decir, el modelo de una célula que tiene tanto propiedades pasivas como propiedades activas en forma de canales de sodio y potasio, que genera potenciales de acción, bueno, al menos un potencial de acción en respuesta a un pulso de corriente. Hemos visto otras cosas asociadas al potencial de acción. Una es qué es el umbral de disparo, y otra que el potencial de acción es un evento todo o nada que se origina una vez que cruzamos ese potencial umbral. Entonces reproduzcan este modelo, guarden su sesión. Lo voy a hacer ahora mismo. Guardar sesión. Yo lo guardo en mis documentos. Le voy a poner modelo 5hh.ces y listo. El paso siguiente es simular una neurona con propiedades pasivas y activas dependiendo de la parte de la neurona. En el soma podemos poner propiedades activas, pasivas, en la dendrita, en el axón. Eso es algo interesante que nos permite hacer Neuron, y ya no solo ver la generación del potencial de acción en una célula isopotencial, sino de cómo un potencial de acción generado en una región de la neurona puede propagarse a través de sus prolongaciones dependiendo de las propiedades biofísicas. Entonces eso lo veremos un poco más adelante.